Buenas tardes, bueno, buenas noches ya. Perdonad el retraso, pero a última hora, cuando ya salía de casa y antes de bajar al garaje a coger el coche, me ha llamado la vicerrectora, Vanessa, para decirme que pensaba venir, pero que a última hora pues se ha puesto malito su hijo y obviamente pues tenía que atenderlo. Así que la disculpamos, su intención por supuesto era venir, pero hoy no ha podido ser. Bueno, iniciamos la segunda sesión de la programación que tenemos para este curso en la sede permanente, pues con unas conferencias muy interesantes sobre pues un referente como es en cualquier pueblo, como son las farmacias. A mí cuando me lo propusieron Juan Luis y Gabriel y Daniel, perdón, me pareció muy interesante porque es un referente sin lugar a dudas. Entonces, pues para no demorar más el inicio de la sesión, voy a presentar, que muchos de ustedes seguro que conocen a ambos, pero voy a presentarlos y luego pues nos explicarán la historia de las farmacias en Habanilla. Bueno, Juan Luis Alventosa Aja es graduado en Historia por la Universidad de Murcia y doctorando en el programa de Historia, Geografía e Historia del Arte de la misma. Además es especialista en archivística, diplomática y pericia caligráfica judicial. Y ha hecho un máster en Identidad Europea Medieval por la Universidad de Lleida. Ha desarrollado una amplia trayectoria laboral en instituciones como el Archivo de la Catedral de Murcia, el Archivo del Servicio Regional de Empleo y Formación de la Comunidad Autónoma, de la Región de Murcia también, y el Archivo Franciscano de Murcia, donde ha ejercido de director técnico. En la actualidad ejerce como archivero en el Archivo General de la Región de Murcia y es profesor en el grado de Historia y en el máster de Historia y Patrimonio Histórico en la Universidad de Murcia. Fue galardonado con el premio Vicenta Cortés Alonso por su investigación titulada Estudio y edición de los poderes de diferentes poblaciones para jurar como heredero al infante Alfonso 1454-1465 y ha publicado numerosos trabajos sobre cancillerías regias medievales, genealogía, inventarios de archivo y patrimonio documental. O sea que un gran honor tener a Juan Luis con nosotros. Y Daniel Saurín Martínez, a pesar de su juventud, también hace muchas cosas, es graduado en Historia por la UMU y doctorando en el programa de Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED. Su investigación se centra en el estudio de la tecnología y doctrina militares en el periodo contemporáneo hasta la actualidad. Asimismo, es máster en Historia Militar de España por el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. Ha realizado diferentes ponencias a lo largo de su trayectoria académica en congresos como las 15ª Jornadas de Estudios de Seguridad y el segundo Congreso Cívico-Militar de Sociología en la Academia de Infantería de Toledo. Sus publicaciones se recogen en diversas entidades como el Instituto Español de Estudios Estratégicos, perteneciente al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, o Atenea, de la Asociación Española de Historia Militar, de la que es evaluador. Asimismo, colabora asiduamente en el Archivo Municipal de Habanilla, está rescatando muchas joyas, y con actividades relacionadas con la preservación y difusión del patrimonio histórico municipal. Alventosa, junto con Juan Luis Alventosa, ha publicado diferentes artículos en la revista Hidalguía y la Revista General de Información y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Pues muchísimas gracias por vuestro trabajo y por compartir con nosotros y nosotras esta tarde vuestra investigación. Muchas gracias y tenéis la palabra cuando deseéis iniciar. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, gracias, Fina, como siempre, por estar aquí, por acompañarnos y por moderar. Gracias, como no, también al Ayuntamiento de Habanilla pues, por siempre darnos esa cobertura de carácter institucional junto con la sede permanente de la universidad aquí en Habanilla, en todas las ideas peregrinas que se nos ocurren a Daniel y a mí,
que no será la última, ya les aviso, porque amenazamos con volver. Bueno, y antes de comenzar yo quería, puesto que estamos también, como he dicho, la sede permanente colabora, ¿no?, en la organización de este evento de hoy, quería tener un recuerdo con don Francisco Marsilla de Pascual y Teruel, fallecido la semana pasada, tutor de Daniel y mío, compañero, amigo, en fin, una persona de un carácter y un valor científico y humano como pocos. Yo diría que es casi nuestro padre, ¿no, Daniel? Nuestro segundo padre, a nivel por lo menos investigador, porque yo creo que si hoy estamos aquí es gracias a su tutoría y a su mentoría. Así que bueno, sirva este pequeño homenaje que hago yo aquí pues para honrar su memoria. Dicho lo cual, y sin más preámbulos, para no dilatarnos más, vamos a proceder a hablar sobre las farmacias en Navanilla. Daniel y yo, esta historia, voy a intentar ser lo más breve posible, tiene un origen, ¿no? Y es, bueno, pues cuando nos encargábamos de organizar el archivo municipal, que gratamente ya culminamos con esa labor, y nos encontramos con una serie de expedientes relacionados con farmacias actuales y otras que ya no están. Hablo físicamente, ¿no?, en sus lugares. Entonces, Daniel, que es una persona muy amante de las costumbres y de su pueblo, me sugirió la posibilidad de hacer una pequeña investigación sobre este tema a nivel local y venir a contársela a ustedes. Y me pareció una idea muy buena. Así que nada, gracias a eso estamos hoy aquí. Con lo cual, bueno, pues un agradecimiento a Daniel, que siempre en todo aquello que se le ocurre pues me embarca, y para mí es un placer porque es un magnífico investigador y mejor amigo. Dicho esto, aquí tienen una breve pincelada de lo que vamos a ver a lo largo de este rato que vamos a compartir juntos. Primero voy a intervenir yo para hablarle quizás de lo más tedioso, pero es necesario, ¿no? Y es el marco legal que ha amparado a las farmacias desde principios del siglo XIX hasta donde nosotros hemos decidido, digamos, poner punto y seguido, ¿no?, que es mediados del siglo XX, coincidiendo con la década de los 40-50 del siglo pasado. Y Daniel pues va a profundizar muchísimo más y va a aportar, yo creo que la parte más bonita, ¿no?, de la intervención de hoy. Ahora. Bueno, Carlos IV, de España, por supuesto, va a ordenar mediante Real Decreto de 20 de abril del año 1799 la extinción del Real Tribunal del Protomedicato, que era una institución clave en España para la medicina, que había sido fundada por los Reyes Católicos en el último tercio del siglo XV. Además, este decreto de Carlos IV reunía en una única facultad las de medicina y las de cirugía. El 27 de ese mismo año va a mandar, mediante otra real orden, a los vocales que componían la Junta General de la Facultad reunirse nombrando para ello un boticario mayor, en este caso Francisco Rivillo, y boticarios de cámara de primera clase. Eran dos personas, Francisco Javier de la Peña y Castor Ruiz del Cerro. Estos, como diputados y en cumplimiento de la real orden que he mencionado, ayudaron a confeccionar una concordia compuesta por 10 artículos, las ordenanzas con 6 capítulos y 74 artículos y una instrucción de visitadores con 15 artículos, publicadas todas ellas mediante una real cédula dada en Aranjuez el 24 de marzo del año 1800. En esta real cédula se va a crear la Junta Superior Gubernativa, que va a quedar encargada del régimen y de la dirección de las farmacias en España, siendo, además, el primer órgano responsable de la regulación de la profesión farmacéutica, y se componía, a su vez, de 7 cargos, a saber, un boticario mayor, con el título de presidente, y 6 boticarios de cámara de primera clase, todos ellos ejerciendo como directores. En ese momento estaban Francisco Rivillo como presidente y como vocales, o mejor dicho, como directores,
Luis Blet y Gacel, Leandro Sandoval, Francisco Puche y otros. Aquí les he traído un fragmento de esta Real Orden que se conserva, por cierto, en la Universidad de Granada. Como eran impresas, se expedían muchas por todo el territorio. Hemos traído la que se conserva por cercanía. Destacamos de esta Real Orden algunos puntos estipulados concretamente en la Concordia. Hablamos de un gobierno independiente de la Facultad de Farmacia respecto de la unificada, el examen de los estudiantes de los distintos colegios que estaban repartidos por todo el reino, que además eran observados por catedráticos de farmacia y de botánica, la regulación de los títulos de licenciado, bachiller y doctor, los requisitos y obligaciones de las visitas de las boticas o la composición de la Secretaría de la Junta de Farmacia. En cuanto a las ordenanzas, se organizaba la Junta Superior Gubernativa y sus facultades, la Secretaría, exámenes, obligaciones de los empleados, la metodología del examen en la Botica Real y otros reales colegios, el modo de ejecución de las visitas de las boticas de Madrid y otros lugares del reino, el régimen de las boticas del Ejército y la Armada y la administración de los caudales. En cuanto a la instrucción, el último punto de esta Real Orden, se regulaba, por ejemplo, el régimen y las normas, el régimen de visitas, los acompañantes, el hospedaje, los juramentos, las revisiones de las boticas y los medicamentos o la comprobación de los títulos de propiedad. Posteriormente, y mediante otra Real Orden, esta fechada el 24 de marzo de 1804, 4 años después, se van a dictar unas nuevas ordenanzas. En su articulado vamos a destacar un punto álgido, la creación de los reales colegios de farmacia para la enseñanza práctica de esta disciplina. Además, se van a establecer dos tipologías de títulos, el de bachiller y el de licenciado, quedando el doctor como un cargo meramente honorífico. Asimismo, se van a organizar las enseñanzas para el grado de bachiller, el grado de licenciado y los colegios como centros de estudio. En el bachiller se van a impartir asignaturas como historia natural, química, botánica o zoología. Para obtener el grado de licenciado se establecieron 2 años de prácticas profesionales y tener más de 25 años. Los colegios se van a establecer en Madrid, el Real Colegio de San Fernando, inaugurado oficialmente el 28 de noviembre de 1830, el de Barcelona, el Colegio de San Victoriano, en Santiago de Compostela, el Real Colegio de San Carlos y en Sevilla, el Real Colegio de San Antonio. Todos ellos eran una inspiración de la Ilustración y la creación del Romanticismo y se extinguieron en 1843, dando paso a las facultades de farmacias insertas dentro de este sistema, del nuevo sistema universitario. La regulación de la figura del farmacéutico, y ya aquí vamos a entrar un poquito más en materia, va a llegar definitivamente a mediados del siglo XIX con una ley, la del Servicio General de Sanidad, dictada el 28 de noviembre de 1855, y las nuevas ordenanzas de farmacia de 1860, publicadas en la Gaceta de Madrid, que era algo así como el BOE de la actualidad, que van a reemplazar a las de 1804. De esta forma, el Estado se va a erigir como el garante de la sanidad pública y, dentro de este contexto, el farmacéutico va a desarrollar sus funciones tanto en el ámbito privado, como un profesional muy cualificado, y además como una autoridad pública en higiene, en sanidad y en asistencia a la beneficencia, especialmente en las zonas rurales. Por tanto, y a partir de este momento, solo el farmacéutico va a tener la potestad para dispensar los fármacos. Hablamos desde el punto de vista jurídico. Así las cosas, estas regulaciones, que responden a una coyuntura muy particular, que está marcada por las epidemias de cólera, no se van a llevar a cabo, desgraciadamente, puesto que el Estado no va a coartar el intrusismo de drogueros o vendedores de fórmulas artesanales. Incluso la prensa en España, fíjense, ofrecía medios para combatir enfermedades a través de remedios que no tenían ninguna base científica. No obstante, y ya en las últimas 2 décadas de este siglo, del siglo XIX, va a empezar a fraguarse el concepto de la clase farmacéutica, ¿no? Hay un evento clave que es la Exposición Nacional Farmacéutica, realizada en el año 1882, organizada por el Colegio de Farmacéuticos de Madrid y celebrada en el Jardín Botánico de la misma ciudad. Entre diciembre de ese año y enero del siguiente,
Y esta exposición marca un hito dentro de las farmacias, puesto que va a mostrar al mundo la validez de esta profesión y los argumentos científicos que atesora y que la acompañan. Se le suma a todo esto que en el año 1896 se va a aprobar el Estatuto de los Colegios Oficiales y la obligación de la figura del colegiado, la existencia de los colegios en cada capital provincial y la inscripción de todo farmacéutico en ese mismo colegio. Seguimos adelante y es a principios del siglo XX, en concreto en el año 1904, cuando se va a publicar la Instrucción General de Sanidad. Si esto me lo permite. Esta era la de antes. Este es el Real Decreto que les he comentado del año 1898, con la exposición. Y ahí estamos. La Instrucción General de Sanidad del año 1904. ¿Qué sucede con esta instrucción? Que se moderniza y se descentraliza la sanidad pública en España y se estructura la administración sanitaria dentro de 3 ámbitos, desde el punto de vista ejecutivo, desde el punto de vista técnico y desde el consultivo. Destaca además la aparición en el aspecto técnico de un organismo representado por los inspectores municipales, provinciales y generales, encargados todos ellos de la vigilancia de este estado sanitario y los acuerdos de otros órganos. Asimismo, se estipula que el ayuntamiento, que por esta cuestión conservamos nosotros la documentación, va a ser el encargado de la sanidad pública dentro del ámbito urbano. Y se van a crear juntas provinciales y municipales encabezadas por el gobernador civil o el alcalde. En los municipios con menos de 25.000 habitantes, las juntas van a estar formadas por el alcalde en calidad de presidente, el inspector municipal, que era el secretario, y el farmacéutico, el veterinario y 2 vecinos en calidad de vocales. En esta instrucción, además, se va a regular oficialmente la fabricación de medicamentos y la elaboración de especialidades, estableciendo además la obligatoriedad de un registro sanitario. Sin embargo, la llegada de la Segunda República va a aumentar todos estos argumentos de carácter jurídico con la Ley de Coordinación Sanitaria del año 1934 y los reglamentos que se van a publicar en el 35. Se va a establecer en estas instrucciones, ¿no?, y en esta ley, en estos reglamentos, una estructura sanitaria que pretende combinar la curación y la asistencia preventiva, a la par que se procura la mejor organización de todo el servicio sanitario y de la beneficencia tanto en diputaciones como en ayuntamientos, por lo cual se va a crear la mancomunidad de municipios de la provincia. Sin embargo, con la llegada de la Guerra Civil, todo este avance que había tenido lugar durante todo el siglo XX se va a ver truncado y después de la Guerra Civil va a comenzar otra cuestión que no es objeto de esta charla, porque daría para una sola, con lo cual voy a dar paso a Daniel, que vamos a entrar ya en materia de verdad y nos dejamos de tanta cuestión jurídica. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, ya noche diría yo. Por mucho que diga Juan que esta parte puede parecer aburrida, sí que es verdad que es importante tenerla en cuenta, porque sobre todo este marco jurídico se va a argumentar el establecimiento de farmacias como las conocemos desde finales del siglo XIX pues hasta los expedientes que hemos investigado, que es el más antiguo del 41, del siglo XX. Bien, pues el primer expediente que nos hemos encontrado con una, además, preciosísima letra bastante complicada de leer, es el expediente de la farmacia de Ginés Atienza Yagüe, digamos el bisabuelo de Arsenio, que está aquí de delante. Una persona que pues, ninguno de nosotros aquí, bueno, casi ninguno hemos conocido, pero que desde Pinoso decidió establecer una farmacia aquí en La Manilla. Curiosamente, además recientemente, esta misma semana, he podido averiguar que en Pinoso, en 1902, gracias al archivo municipal de Pinoso, también tenemos constancia de que Ginés abrió una farmacia allí, es decir, regentaba 2 farmacias. Esta farmacia no tenemos ningún vestigio de ella actualmente y se ubicaba en la calle de la Cruz, que sí que la conocéis todos. Con el croquis que tenemos
a la parte izquierda. El croquis en los expedientes de apertura de farmacia es obligatorio, es lo que establece, digamos, qué parcela se encarga a qué cosa. En este caso tenemos que familiarizarnos con el término, yo no, porque soy demasiado joven, pero con el término botica, que es donde se dispensan los alimentos. En todos los expedientes que vamos a ver a partir de ahora tengo que tener en cuenta que el farmacéutico es prácticamente un artesano y elabora en el laboratorio, como tenéis ahí, a ver si lo puedo indicar, en el laboratorio prácticamente todos los medicamentos que necesitan pues, los clientes o necesitan, digamos, la beneficencia, que podemos considerarlo como una especie de antecedente a la seguridad social, ¿no? En este caso es la que tenemos registrada más antigua, en 1898, el 27 de septiembre, aprueban su apertura. Esto de aquí, ¿vale? Es otro elemento indispensable de las aperturas de las farmacias, que es el petitorio oficial, más o menos unas 4 o 5 hojas de las sustancias elementales que necesita tener cada farmacia, ni un gramo más, ni un gramo menos, sujeto a una posible sanción por inspección farmacéutica. Y esta es la firma del licenciado Don Quince Atienza. Bien, digamos, esta foto es quizá muy conocida por todo el pueblo. Este trabajo, quiero hacer un inciso antes de seguir, todo trabajo de historia local tiene que tener un precedente de, digamos, historia mayor, ¿no? Por lo menos regional o nacional o internacional. Entonces, el marco que hemos entendido en la parte que ha explicado muy bien Juan Luis, tenemos que aplicarlo a la historia local con los matices que corresponden en cada caso. Como parte de la historia local tenemos una foto de Ginés con una Pepita Atienza muy pequeñita y con el mostrador que entonces pues, el licenciado Ginés Atienza tenía en su farmacia, y además esta farmacia no quedan vestigios de ella. Por lo tanto es una foto muy valiosa que además el señor tiene pues en su farmacia, y me parece que es muy importante recordar todo ese legado de más de un siglo de historia farmacéutica. Aquí se ven elementos que no se ven en las farmacias de hoy en día. Se ven botellas que nos resultan pues, muy llamativas, se ven potámenes que ya no existen, digamos, hoy en día en las farmacias, y se ve una farmacia más artística, que forma parte de la reivindicación de la clase farmacéutica a finales del 19 como un elemento de afirmación de su profesión, ¿no? Bien, pues este mostrador, si queremos llamarlo así, se conserva en perfectas condiciones, y además, pues bueno, aquí agradecemos a Jorge, ¿no?, que hizo la labor de restaurarlo, y bueno, pues este mueble, digamos, tiene pues, más de un siglo de antigüedad y representa perfectamente lo que digo, ¿no? Este día, además, me acerqué expresamente con Arsenio eso está en un museo en La Daya, y fue una visita muy, muy gratificante. Además, un museo de farmacia que se encuentra en La Daya Nueva, no me acuerdo. Bien, con la apertura de farmacias también tengo que tener en cuenta la figura del farmacéutico titular. En el marco legal que tenemos que añadir también el Real Decreto de 1891, por el cual pues, todas las poblaciones que no pasen de 4.000 vecinos pues tienen que haber obligatoriamente facultativos municipales. En este caso estamos hablando de médicos, veterinarios, en este caso también farmacéuticos. Aquí, gracias a pues, los documentos del archivo municipal que tenemos catalogados e inventariados, pues tenemos la lista de farmacéuticos titulares, muy grande, ¿vale?, pero la lista que existía aquí en la primera mitad del siglo XX. Digamos, esto es el expediente que se encuentra en el archivo municipal con su asignatura correspondiente, en el que se oferta una plaza de farmacéutico titular.
En las plazas de farmacéutico titular venía, digamos, toda la información, es decir, el salario que corría a cargo del ayuntamiento y una cosa muy curiosa que es el número de personas que tenía que asistir el farmacéutico registrados en la beneficencia. Y este es el Real Decreto, que se encuentra digitalizado, se puede consultar pues, en internet fácilmente. Bien, para que entremos un poco en materia con el asunto del petitorio oficial, esto es una hoja única, una cara del petitorio. Por poner algunos elementos, ¿no?, que se pueden encontrar, pues, sustancias que incluso algunas personas, pues, esto se utiliza para cocinar también. Porque ilustréis un poco lo que es el estramonio, lo que es el ricino, ¿vale? Pues aquí he dejado unas imágenes. Pues entre otros elementos tenemos pues, criterios muy definidos y muy precisos en los expedientes del archivo municipal. Bien, pues aquí hay caras que conocéis, yo también, menos. Y este es el índice de farmacéuticos titulares que tenemos en Avanilla en la primera mitad del siglo XX. Está ordenado por orden cronológico. Ginés Atienza fue el primer farmacéutico titular. Ginés Atienza obtuvo el título de farmacéutico de cabeza, estoy diciendo, en el 73 del siglo XIX. Entonces era un farmacéutico muy veterano cuando estableció su farmacia en Avanilla y también la que estableció en Pinoso en 1902. Tenía 46 años cuando la estableció en Pinoso. Él fue el primer farmacéutico titular y conservó la plaza porque las plazas se conservaban hasta que falleció en 1925. Otra figura de farmacéutico titular fue Dionisio Bueno, que también es muy conocido en el pueblo. Aunque no ostentó farmacia propia, sí que ejerce el cargo de titular e incluso titular de ambas farmacias, lo entraremos en detalle. Durante el periodo de la Segunda República y Avanilla, digamos, en el marco de la Guerra Civil, encontramos a Pedro Gaona. Y después, antes de que Juan Pacheco estuviese en la plaza de farmacéutico, pues tenemos a Pascual, que nadie lo conoce porque era un madrileño, que estuvo 2 meses, se enfermó y renunció a la plaza. Pero bueno, como formó parte del índice, pues había que ponerlo. Bien, pues si el licenciado Ginés Atienza abrió la farmacia en 1898, unos 6 años después lo hizo Pedro Gaona. Pedro Gaona era un farmacéutico más joven y abrió la farmacia el 27 de octubre de 1904. A nivel de ubicación de la farmacia, es muy interesante y animo a todos los vecinos a que, si pasan por esa calle, se fijen, y es que la dirección y la fachada con el número, que es calle Atienza número 9, se conserva hoy día tal y como está. La casa está fragmentada, pero la fachada se conserva de manera original. El croquis de la derecha es referente a la farmacia y está numerado, pero porque está definido, digamos, aquí en un índice. Bien, pues esta fachada, que a lo mejor puede resultar una puerta normal, con un número normal, en un día cualquiera de la vida del municipio, pues esta fachada tiene pues, más de un siglo de antigüedad. Conserva exactamente el mismo número, que además, esto lo hicimos una mañana en el ayuntamiento, me acuerdo Ángel y yo, mirando en el catastro para ver si la dirección era la misma. Y efectivamente la dirección era la misma, la parcela coincidía, lo que pasa es que estaba dividida por pues, futuras herencias. También quiero agradecer, está Isma por aquí, bueno, Isidro, si lo he visto. Un día me acerqué y me abrieron la puerta de la casa para entrar y me advirtieron, cuidado que te matas. Yo entré igualmente.
Bien, pues siguiendo con un poco con... todo está ordenado de manera cronológica, ¿vale? Digamos que seguimos avanzando en el tiempo y en un momento determinado Ginés Atienza decide trasladar la farmacia a la calle Infante, número 6. Esta dirección tiene que ser muy llamativa para todos los habitantes del municipio porque esta fachada se sigue conservando hoy día. Lo que pocos sabrán es que antes de que pues el licenciado Juan Pacheco y después pues Arsenio, no lo veo por aquí, veo a Hijo, pero no veo, arriba está, vale, pues tuviera su farmacia, ya hubo un traslado a esa ubicación mucho antes, ¿no? Estamos hablando del 25 de marzo de 1907 con la estructura que tenéis aquí. Siempre generalmente no va a cambiar, ¿vale? Con el laboratorio, con el almacén de las sustancias y la oficina de atención al público. Puede variar ciertos aspectos a nivel de organización, pero elementalmente son esenciales, más que nada porque si no la inspección farmacéutica no te deja abrir la farmacia. Este es el expediente original, también con una letra preciosísima, pero seguro que muchos podemos leer aquí, sobre todo Juan Luis. Bien, pues esta es la fachada, esta es la dirección de la farmacia, pero tenemos que tener en cuenta que no es la fachada original, ¿vale? Pero es llamativo cómo son elementos que tenemos en el pueblo día a día, que envejecen con nosotros a lo largo del tiempo, o no, o nosotros envejecemos y ellos permanecen ahí, ¿no? Bien, es importante en este vacío que yo he tenido de documentación y yo me digamos, intentado entrevistar, bueno, he entrevistado a Antonio, a Pedro Antonio, que desde aquí él lo llamé y el pobre hombre quería venir, pero está muy mayor, pues ya digo, me ha servido mucho para cubrir ciertos vacíos que no tenemos en la documentación, porque la historia no solo es fuente escrita, sino también es fuente arqueológica, fuente oral. Entonces, en todo esto tenemos que entender también la figura de Dionisio Bueno. Él era natural de Villanueva de Closegura, en Ricote, y en el momento en el que se presenta en la Vanilla, en los expedientes que hemos estudiado, él estaba domiciliado en Ellín. Él nunca ostentó farmacia, sin embargo sí que fue relevante en tanto en cuanto fue titular de ambas farmacias, de ambas familias, mientras que los respectivos herederos se sacaban el título de farmacia. Una farmacia, eso hoy día sigue estando así, una farmacia por supuesto no puede estar abierta si no tiene un farmacéutico titular que la regenta. Entonces, en ese sentido, si no llegase por Don Dionisio, ¿no? Pues las farmacias no pueden haber estado abiertas, que conservan, por cierto, la misma, digamos, matrícula, ¿no? Hoy día, MU 51 y MU 50, me parece que era. Bien, en este caso el expediente es Don Dionisio pues, solicitando la titularidad de la farmacia y este croquis es de la farmacia de la calle Atienza, que lo pones aquí. Y es importante resaltar también una figura de una farmacéutica. Doña Angustias, se llamaba la mujer de un médico, doctor Ramiro, que además durante la guerra se prestó sus servicios en el hospital de sangre que existía en los Baños de Fortuna. Doña Angustias estaba pues emparentada con la familia Rivera y pues tuvo antes de que Dionisio se ofreciese a ostentar la farmacia con su titularidad, pues tuvo unos meses para que pudiese seguir abierta. En parte, pues gracias a eso se pudo preservar, ¿no? El tiempo. Bien, estamos hablando ya de otro traslado de la farmacia de Don Ginés. Don Ginés falleció en el 25 y ostenta la titularidad pues, el licenciado Juan Pacheco, que a lo mejor ya aquí ya me meto en territorio más reciente, ¿no? Juan, esta ubicación, si no la tenéis en mente, esto es la plaza, ¿vale? Y esto hoy día es una casa.
Lo digo Antonio, de hecho. Este de aquí es el expediente de apertura. Esta es la firma de Juan Pacheco como que autoriza para presentar la apertura. Y además pues, tenemos la fecha en la que se graduó de farmacéutico, que es el 3 de noviembre del 33. Es llamativo que la Universidad de Granada, lo digo, antes lo ha mencionado Juan, porque es la universidad referente entonces, en la primer tercio del siglo XX, en la segunda mitad del XIX, para sacarse el título farmacéutico. Bien, en esta parte sí que es verdad que es donde yo no he tenido referentes documentales, y esto ha sido gracias a las memorias de Pedro Rivera, que amablemente nos ha cedido la familia, y también Gabriel, que no lo ve por aquí, pero bueno, está por aquí. Pues también le agradezco la colaboración para poder entender qué ocurre con nuestros farmacéuticos durante la Guerra Civil, y por parte de algunos vacíos que tampoco he podido rellenar y que sí que me explicó con gran detalle pues Antonio Pacheco. Entonces, Juan Pacheco era más mayor que Pedro y tuvo, digamos, una trayectoria diferente, similar pero diferente, en tanto en cuanto los dos participaron en la Guerra Civil. Juan Pacheco fue destinado al frente del Ebro y dirigió un hospital militar. Con la huida, ¿no?, con la retirada de las tropas del ejército de la República hacia la frontera francesa, se vio arrastrado a terreno francés y a estar destinado en campos de prisioneros en Francia. Pudo regresar como licenciado y continuó ejerciendo su profesión, pues como todos conocéis, ¿no? Pedro Rivera tuvo también un episodio en la Guerra Civil bastante crítico. Él, sin embargo, fue destinado a Córdoba y originalmente estuvo en la rama de aviación. Sin embargo, en la ofensiva que se realizó en Sierra Trapera, pues padeció una pleuresía y bronquitis muy severa y pues casi fallece. Y todo esto sin tener el título aún de farmacéutico. Terminando la guerra, pudo retomar la carrera y seguir regentando, ¿no? Entonces son pues, testimonios que complementan y ayudan a entender un poco, o en este caso complementan, no, sino llenan un vacío que no teníamos, ¿no?, en toda esta investigación sobre las farmacias de la Manilla. Bien, pues esta farmacia sí que ya es conocida por todo el mundo, a lo mejor solo por el croquis. Es la farmacia que hasta hace poquito tiempo teníamos en nuestra querida Casa Cabrera, ¿no? Esta es la cédula personal de Pedro Rivera, con la que todos los licenciados se identifican, y en este caso la farmacia de la plaza de la iglesia, ¿no? Fue inaugurada el 14 de mayo del 41. Esta es la instancia que elevó Pedro Rivera, ya con un papel mecanografiado, dando gracias, que se puede leer mejor, lo garantizo. Y con croquis, que ya por aquí pues muchos estén muy familiarizados con él, ¿no? Esta es la puerta de entrada y siguiendo el laboratorio, el despacho y el almacén. Es la farmacia que estaba pues anexa, ¿no?, a la Casa Cabrera, y que es la que también tenemos en el cartel de la presentación. Por cierto, la imagen cedida por el archivo de la región de Murcia, el archivo original. Bien, lo del petitorio que os comentaba, pues aquí tenéis toda la lista de, pues por ejemplo, por decir algo que los licenciados en letras que estamos aquí en la mesa podemos entender, ¿vale? Por ejemplo, pues por aquí tenemos alumbre, ¿vale? Aquí tenemos alcohol etílico y otras sustancias que escapan a mi entendimiento, y para no meter la pata, pues no voy a leer, ¿vale? Esta foto agradezco a Ginés que me la haya pasado. Es un armario original
y me parece, pues, con todo el detalle de la imagen y para ilustrar un poco detrás de expedientes y documentos tenemos historia física o material, pues esto es un ejemplo, ¿no? Todo el arte y todo el amoblado relacionado con la farmacia se ha cambiado muchísimo y por suerte, aunque no sea mucho, conservamos ciertos elementos que nos permiten vislumbrar cómo se entendía la farmacia y la profesión de farmacéutico pues hace un siglo, ¿no? Bien, la calidad es la que he podido obtener, esto también agradezco a Jiménez por brindarlo para la exposición, pero tenemos aún pues, botámenes, ¿no?, de heredados y mobiliario original, que aquí hay dos trabajadoras que entienden más de esto que yo. Y pues para ilustrar, cada botamen tiene pues, su sustancia y tiene y no se puede mezclar con nada, y todo esto es lo que maneja o con lo que manejaba el farmacéutico día a día para elaborar las fórmulas magistrales, con la precisión que requería, puesto que un fallo en las mezclas podía suponer pues, un fallo fatal, ¿no? Como el símbolo farmacéutico de la copa y la serpiente, hay que llevar cuidado que lo que te mata, o sea, lo que te cura también te puede matar. Y esto es la parte del laboratorio. Ya digo que esto yo no lo he vivido, entonces me siento un poco de intrusismo al hablar de él, ¿vale? Pero para que tuviese representación también en la ponencia. Y esto es una última edición de esta semana, a la presentación, que es un mortero, muy pesado por cierto, de la primera década del Colegio de Farmacéuticos de la región de Murcia, en 1897, no lo ponen, pero lo digo yo, ¿os lo creéis? 1907, ¿vale? Entonces esto es el legado que tenemos y que representa también, pues primero, que todo esto no lo estamos inventando, y segundo, pues la rica historia farmacéutica que tenemos en el pueblo y que continúa a día de hoy. Bien, y con esto, antes de terminar, pues yo licenciado en farmacia no lo soy, con el grado de historia tengo bastante, con el doctorado, pero todo esto que hemos realizado, pues con la colaboración de Arsenia y su familia, de la familia Rivera, toda la colaboración que nos ha dado también Gabriel para los escritos y las memorias, de Pedro, a Jorge en la Daya, en el Museo de Farmacia, el colegio por cedernos el espacio para publicar el artículo, porque todo esto es una investigación que está recogida en el Colegio de Farmacéuticos de la región de Murcia, en la publicación digital. Pues todo esto lleva un trabajo de meses y meses, de recopilando información a nivel oral, a nivel escrito, y que pues, ha culminado en esto. Así que nada, espero que haya sido ilustrador, que sepáis algo que no sabéis antes. Y ahora vamos a establecer un pequeño coloquio, si se presta, o si alguien tiene alguna duda, o si alguien quiere criticarnos por un fallo documental, pues también. De la crítica se construye el conocimiento. Si alguien quiere hacer algún comentario, a mí me parece que ha estado muy interesante, más de un siglo de recorrido, o sea que, y para mirar con ojos diferentes cuando pasamos por las calles, ¿no? Cómo queda el testimonio urbanístico de esa etapa. ¿Alguien que quiera intervenir? Es obligatorio. Si quiere ahí se puede ir. Por allí.
decíais que las sustancias que tenían las farmacias estaban muy controladas, que fuesen de mucha pureza, y decíais que tenían muchas regulaciones las farmacias, de que las controlaban y todo eso. Pero a la hora de conseguir todos los productos, ¿los obtenían también del Estado o de algún organismo externo? En plan, ¿cómo podían garantizar la pureza de todos los productos? Está cerrado. Eso es muy buena pregunta. La licenciarse en farmacia no era... Me asusta. No era para todas las familias, ¿no? Era una carrera bastante cara y además tediosa porque los exámenes eran bastante rigurosos. Bueno, en el siglo XIX incluían un examen final de muestras de elaboraciones bastante complicado y las sustancias que tenía que disponer el farmacéutico para la oportuna revisión tenían que estar adquiridas previamente y antes pues no le puedes pedir una beca a Alfonso XIII ni nada. Entonces eso estaba financiado por las actividades. Por eso normalmente los farmacéuticos, todos a nivel también no solo local, solían ser familias o por lo menos de círculos adinerados, ¿no? O por lo menos con un caudal suficiente para poder financiar eso. Hay que pensar además que ellos ya venían de ejercer en el ámbito privado y entonces claro, pues, si uno está dispuesto a concursar, ¿no?, a la plaza vacante del ayuntamiento, pues tiene que ser consciente de que al principio pues tiene que hacer Para abrir y... Efectivamente, no solo el costo, el mero costo de la apertura de la farmacia y el mantenimiento, por supuesto, sino que, bueno, pues sí que es verdad que el estipendio, ¿no?, el sueldo corría a cargo del ayuntamiento, ¿no?, y era sufragado por él, pero la cuestión de la apertura y los materiales, ¿no?, el recetar, toda esta cuestión, todo lo demás era... Efectivamente, y corría a su cargo. Sí, pero me refiero más bien que una vez ya había esta farmacia, ¿quién se encargaba de suministrar los productos a la propia farmacia? ¿O eran ellos quienes elaboraban todos los componentes que luego se utilizaban en los fármacos? Claro, es que hay dos cosas diferentes. O sea, tienes las sustancias básicas que están en el petitorio oficial, las adquiría el farmacéutico, digamos, pues según necesidad, ¿no? Y luego estaban los medicamentos que él otorgaba. Entonces, los medicamentos que otorgaba el farmacéutico y que elaboraba en el laboratorio, aparte de ser personalizados, es decir, estaban acorde a las necesidades de cada paciente, digamos, también tenía que tener cierto registro, como hemos dicho. Entonces, la adquisición era todo, corría a cargo del farmacéutico. Y la elaboración de los medicamentos también. Hoy día las farmacias tienen también laboratorios y les hacen, eso no ha cambiado, pero dependemos más de medicamentos elaborados ya por grandes industrias. Antes el farmacéutico, a partir de los elementos básicos, los simples del petitorio, que por cierto estaban recogidos en las ordenanzas, tenía que elaborar los medicamentos. Y esos medicamentos además tenían una base científica y recogida en las ordenanzas de farmacia y en los colegios de farmacéuticos, porque si no los iba a diferenciar de un droguero común o de un alquimista, ¿no?, de barrio, ¿no?, por así decirlo. ¿Responde a eso, Antonio? Pues si nadie se anima, pues yo no puedo deciros ir en paz, pero vamos, que no os retiene nada aquí, ya podéis retomar vuestras vidas. Podéis ir en paz. A ver, yo me voy a animar. Vamos a ver, igual es una manifestación de mi más absoluta ignorancia, lo reconozco,
Pero yo comprendo que vosotros como historiadores habéis llegado a un momento. Yo ahora voy a echar mano de mi historia personal, ¿vale? Y estoy viendo a Belén, que es la farmacéutica de mi pueblo, de Barinas. Y entonces yo recuerdo, porque yo los 13 primeros años de vida los viví en Barinas, que al principio allí no había farmacia. El que a una pedanía llegara a la farmacia fue pues como la llegada o la ampliación del estado de bienestar, porque es que necesitabas medicinas y a veces no podías. Yo recuerdo que antes de que la farmacia estuviera físicamente donde está, porque la farmacia de Barinas no ha cambiado de sitio, pues había un señor del pueblo que era el que recogía las recetas del ambulatorio y las traía a Vanilla y las llevaba y las repartía. O sea, algo como muy de beneficio para la comunidad. Entonces, bueno, ya sabemos que se están despoblando nuestros pueblos y mi pregunta es desde la ignorancia, y me perdonáis, ¿sigue habiendo el mismo número de farmacias en Abanilla desde que vosotros la investigáis, 2 hasta ahora? ¿O ha habido momentos donde han habido más? ¿O cómo ha estado eso? Pues están aquí. Sí, bueno, es que tengo cierta información. A ver, cuando vino Pedro Antonio, hizo el esfuerzo de venir de Cartagena en fin, a entrevistarse con nosotros, para mí muy amable. Pues él nos comentó que antes, digamos, de la farmacia de Don Ginés, él recordaba a una persona, que además lo tenemos reflejado en el artículo, y esa fuente es solo de él, no tenemos constancia escrita, es pura fuente oral, de que existía un establecimiento, sí, que no podemos saber si era droguería, es decir, si era algo, digamos, al margen de las ordenanzas de farmacia, o era una farmacia como tal. Deducimos que era una droguería o alguna solución alquimista, porque si no, pues hubiera incurrido en muchísimos delitos, ¿no?, de la salud pública. Entonces, es el único referente que tenemos antes de Ginés Atienza. Por lo demás, hasta donde hemos llegado, que es 1941, los expedientes son de Abanilla Casco Urbano. Sí que es verdad, y esto me ha venido bien que lo hayas recordado, Fina, porque la plaza de los años 30 que gana por antigüedad Pascual, el madrileño, que no sabemos quién es, no es referente para el pueblo, la plaza que se queda Juan Pacheco estaba con ubicación en Barinas. Entonces eso demuestra que lo que es la pedanía de Barinas crecía por algo. Nosotros entendemos por la actividad de los capachos, del cofín, del esparto. Es decir, entendemos que si hay necesidad de poner una plaza de farmacéutico titular financiada por el ayuntamiento, además alojada en Barinas, es independientemente de que no hubiese farmacia, es decir, el farmacéutico pues tendría que subir allí y suministrar a la beneficencia y dar el servicio. Pero la plaza está clara porque en el concurso se ubica en Barinas y no se ubica en Abanilla, como todas las plazas de las que hemos sacado en el índice de farmacéuticos titulares. Pues la única que se oferta es en Barinas en los años 30, durante la Segunda República. Preguntó también por el número de farmacias, ubicaciones. La primera fue Ubicaciones han cambiado muchas, número las mismas. Sí. De hecho, bueno, yo miraba mucho al Arsenio porque las matrículas de farmacia son las mismas. Las matrículas de farmacia son como el DNI de la farmacia, ¿no? Ya digo, me baila es que estoy mirando los dos licenciados, MU 52, MU 51. Vale, pues eso no ha cambiado. Es decir, desde que en 1898 Ginés Atienza de la farmacia se queda con la MU 51. que era la número 51 de Murcia. Correcto, farmacia número 51 de la región de Murcia, que no está mal. Y la 52, qué casualidad que 6 años después establece Pedro Agona la farmacia, pues se queda con la 52.
Es decir, que en ese momento no se abre otra en la región de Murcia, porque si no hubiera tenido un 53 o un 54. ¿Vale? O sea que... Eso demuestra el crecimiento poblacional que sufre no, que experimenta, ¿no? La localidad. Entonces, pues es muy curioso. Sí, además, bueno, desde que abre la de Ginés, esa era una, y luego, es verdad que abre la siguiente y se mantienen dos, ¿no? Y se perpetúan. Y se perpetúan. Primero con una plaza de farmacéutico titular y luego la de Barinas era 2. Es decir, no iba en detrimento del primer farmacéutico titular, que era a la par. Muchas gracias por la respuesta. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues si no hay más intervenciones, muchas gracias por haber venido esta tarde y por, bueno, a los conferenciantes también, ha sido muy ilustrativa. Yo no conocía mucho de lo que habéis contado, algunas cosas del servicio público sí, pero la verdad es que me ha parecido muy interesante, un trabajo muy riguroso. Felicidades. Muchísimas gracias por haber venido y hasta la próxima, que será en diciembre, ya fijaremos la fecha. Muchas gracias.